entonces, bienvenidos ahora sí a nuestra clase número 11, nuestra formación Un Faro para la Paz, en este primer módulo psicológico. Y hoy vamos a continuar con algunas ideas que estuvimos ya compartiendo. Vamos a hablar un poquito de las ideas que nos dejara Gurdjieff en el Cuarto Camino, unas ideas útiles. Y también vamos, si nos alcanza el tiempo, a hablar un poquito de psicología gestáltica de Fritz Perls, ¿sí? Bien, porque las psicologías, a medida que avanzamos, tienen puntos en común que nos ayudan a comprender, y estas son psicologías prácticas que podemos aplicar en nuestra vida, que es lo más importante, poder empezar a aplicar. Bueno, voy a compartir un PowerPoint que tengo por acá. Ahí va. Muy bien. Bueno. Ok. Entonces, hoy vamos a trabajar o vamos a mirar esta idea es una idea metafísica también, de el Cuarto Camino, que nos dejara Gurdjieff, que tiene que ver con la octava cósmica, ¿sí? La gran octava cósmica, el rayo de creación. Y también vamos a ver la ley del 7 y la ley del 3, ¿sí? Que tienen que ver con cómo se desarrolla todos los programas de organización del universo, vamos a decir, desde esta mirada, desde el Cuarto Camino. Entonces, vamos a adentrarnos en esta psicología. Y, como decía, vamos a ver estas tres leyes, cómo se aplican, o sea, vamos a hablar nuevamente de la tercera fuerza, cómo es que, de dónde aparece la tercera fuerza, ¿sí? Esto lo hemos profundizado, y cómo la vamos a ir usando de a poquito, ¿sí? Y también la ley del 7. Bien, la ley del 7 tiene que ver un poquito con esto de las leyes herméticas, ¿sí? de Egipto Rojo, que se puede traspolar también a los 7 colores, ¿sí? A los 7 chakras, también a la escala musical, la tenemos por acá, ¿sí? A la escala musical. Digamos que esto tiene toda una aplicación que nos va a permitir, de alguna forma, hacer procesos e ir saltando de octavas, ¿sí? Porque esto de la escala musical también se puede llamar una octava, ¿sí? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Y eso sería una octava, ¿sí? Una octava en un proceso de trabajo que vamos a estar haciendo con nosotros. ¿O qué ocurre en todo el tiempo? Solo que nosotros no nos damos cuenta, que tiene que ver con salir de la repetición y pasar a una octava ascendente, romper, salir la repetición del rulo este de que estamos repitiendo, como en el día de la marmota, situaciones en nuestra vida, relaciones en nuestra vida, ¿sí? Vamos a aprender en nuestra formación que todo es relación, ¿sí? Nosotros por ahora estamos personalizando la relación con nuestros hijos, la relación con nuestra madre, la relación con nuestro trabajo, relación con todo, pero finalmente, cuando lleguemos a la parte espiritual de esta formación, el módulo 3, vamos a darnos cuenta de que solo hay una relación, ¿sí? Que es la relación que tengo conmigo mismo, en realidad con aquello que soy en profundidad, ¿sí? Con la vida misma, una sola relación con la vida. Y hay una manera de mirar eso, pero ya vamos a llegar allí. Entonces, vamos a avanzar. Y este es un tema que nos va a ayudar también a comprender que en estos procesos, cuando elegimos hacer un camino interior, un camino de desarrollo conciencial, empezamos a tener en cuenta, dentro del cuarto camino ¿se acuerdan que está las funciones, el centro instintivo motriz, el centro emocional, el intelectual, ¿sí? Bien, entonces se habla de que los alimentos, los primeros alimentos, los que empezamos a cuidar, como el cuarto camino toma la idea del cuerpo y el dominio sobre eso, es aprender a diferenciar lo que comemos, ¿sí? O sea, la comida, aquello que ingerimos, empezar a alimentarnos de una forma saludable. Desde este cuarto camino se integra eso, ¿sí? Después está el otro alimento que tenemos, que es el aire, ¿sí? Y el aire también está relacionado psicológicamente con los ambientes en donde nosotros nos movemos. Y por eso que a medida que avancemos también vamos a poder, de alguna manera,
tomar decisiones de si ir a ciertos lugares, ¿sí? O a algunos lugares sí, algunos lugares no, porque tiene que ver con ese aire que estoy respirando, dónde estoy respirando, qué ambiente me muevo, ¿no? Si yo iba siempre a la casa de la tía que le saca el chisme para acá, chisme para allá, y entonces siempre estaba como en ese ambiente, en ese aire, eso termina siendo una contaminación en mis impresiones, que es el alimento que le sigue, es la parte de las ideas, ¿sí? Que son fundamentales y que son muy importantes saber con qué nos estamos alimentando. Entonces, de esta forma también, lo que vamos a permitir es que nosotros elijamos qué tipo de información dejamos que se adentre en nosotros, qué tipo de información consumimos en los medios de comunicación, entre comillas, ¿sí? Que ahora es más fake news y desinformación, con qué tipo de ideas me alimento, porque las ideas van a traducirse en emociones, ¿sí? Y esas emociones van a traducirse después en síntomas probablemente. Hace poquito dejamos un video, espero lo hayan visto, que tiene que ver con un documental, o sea, en realidad es una película documental, y tomamos una parte, un aspecto, donde cómo las emociones nos afectan y nos volvemos adictos a estas emociones. En esencia, el cuerpo es una unidad de carbono que fabrica en total unos 20 aminoácidos distintos para tener la fórmula de su estructura física. El cuerpo es una máquina que produce proteínas. En el hipotálamo, cogemos una pequeña cadena de proteínas llamadas péptidos y las ensamblamos en determinados neuropéptidos o neurohormonas que se corresponden con los estados emocionales que experimentamos diariamente. Así pues, hay sustancias químicas para el enfado y hay sustancias químicas para la tristeza. Y también hay sustancias químicas para sentirse víctima y para la lujuria. Hay una sustancia química para cada estado emocional que experimentamos. En el momento en el que experimentamos un estado emocional en el cuerpo o en el cerebro, el hipotálamo ensambla de inmediato el péptido y luego lo suelta por la glándula pituitaria en el flujo sanguíneo. Cuando llega a la sangre, sigue su camino hasta distintos centros o distintas partes del cuerpo. Cada célula del cuerpo tiene receptores en el exterior. Una célula puede tener miles de receptores estudiando su superficie, abriéndose al mundo exterior de alguna forma. Cuando un péptido atraca en una célula, literalmente, como si fuera una llave que se mete en una cerradura, se coloca en la superficie del receptor. Se pega a él, lo mueve y, como si llamara el timbre de una puerta, manda una señal a la célula. ¡A divertirse! Decíamos que es importante que aprendamos, así como lo que entra por nuestra boca, ¿no? Aprender a diferenciar los alimentos saludables de alguna manera. Y dejar de hacernos daño con el alcohol y con cosas que sí, los excesos son, digamos, nocivos. No es que se puede tomar un poquito de vino si no quiere, pero el tema es no pasarnos, porque nos hace daño, ¿sí? Bien, entonces, en la parte del aire también es cuidar los ambientes a donde vamos, ¿sí? Y en la parte de las impresiones es poder distinguir o elegir qué tipo de información dejamos que entre en nosotros, porque hay un bombardeo constante de información ahora que nos hacen, digamos, tener mucho miedo. O sea, lo que pensamos nos afecta directamente a las emociones y eso hace que nos tensionemos, que nos enfermemos. Eso es un poquito lo que vimos en el documental, en este fragmento que compartimos en el chat, que tiene que ver con esta película que se llama ¿Y tú qué diablos sabes?, donde se mostraba que el hipotálamo segregaba sustancias a las que estamos adictos y hacemos un ciclo de repetición de pensamiento y sentimiento. Eso es debido a las impresiones que hemos tenido. Se empezarán a mandar impresiones al cerebro y este empezará a formular imágenes. Se oirán como voces en la cabeza. Piense en un motivo por el que estar deprimido. Piense en un motivo por el que estar confundido. Piense en un motivo por el que sufrir. Y el cuerpo empezará a decirle al cerebro que no le llegan las dosis químicas necesarias, que sus necesidades químicas no se cubren.
Entonces el cerebro se activará y buscará una situación del pasado y transmitirá imágenes al lóbulo frontal. ¡Sí! ¡Nos hemos apropiado de una bandeja entera de comida! Mi definición de adicción es muy sencilla. Es algo que no puedes parar. Entonces lo que necesitamos hacer cuando hacemos un camino de conciencia es empezar a reemplazar, ¿sí?, aquello que hemos aprendido, decir esto no nos hace bien, y poder reemplazarlo por aquello que nos hace bien, ¿sí? Por ejemplo, volver a mirar una charla como esta, o utilizar los libros que estamos aprendiendo, que estamos estudiando, y empezar a cambiar, ¿sí?, desde la observación de sí, desde la tercera fuerza, ¿sí?, que tiene que ver con los amigos interiores. Como un yo observante que está más sano. Por ejemplo, el yo que me trajo a ver esta clase es una parte de mí que está sana, que se quiere sanar. Entonces, desde ese yo interior, ¿sí? Nosotros en la formación, a medida que avancemos, esta tercera fuerza se va a ir convirtiendo en luz pura, hacia el final de la formación, ¿sí?, en algo maravilloso, ¿sí?, en nuestro maestro interno en realidad, que es algo que está inherente en nosotros. Y algunos ya lo conocen, pero los que no, de a poquito vamos a ir como aprendiendo a relacionarnos con esa parte. Eso es módulo 3, ¿sí? A tener una relación con esa sabiduría interior que está en nosotros. Y en módulo 2 también vamos a verlo porque ya vemos la parte metafísica. El budismo le llama la mente prístina, ¿sí?, esa parte pura de sabiduría que está en nosotros. Y esa va a ser la tercera fuerza con la cual vamos a poder dirigir nuestra vida y a elegir. Entonces, vamos a mirar cómo funciona la tríada, esta fuerza del 3, ¿no?, tercera fuerza. Entonces esto es una octava, lo que estamos viendo acá es un diagrama, ¿sí?, con las notas musicales de la tríada, ¿sí? Entonces, digamos que hay una primera fuerza que es la intención de hacer algo, ¿sí? Nosotros tenemos ganas, por ejemplo, no sé, tenemos muchas ganas de hacer algo, digo, bueno, hoy, por ejemplo, voy a tener un día precioso, hoy voy a saludar a todo el mundo contento, qué sé yo, y me propongo un día precioso. Y esa es como la intención que tengo, ¿no? Bueno, entonces, así me programo el día. Entonces, cuando salgo, me subo al auto, y alguien me encierra, o alguien me choca, o pasa algo, ¿no? Y esa es la fuerza que se opone a lo que yo quería. Entonces, tengo la primera fuerza, que es mi intención de ser lo que yo quería, y la segunda fuerza es la oposición, ¿sí?, a lo que yo quiero lograr. Entonces, nosotros estamos en un mundo de dualidad. Por tanto, en este universo siempre hay una fuerza contraria. Y a veces no tenemos ni idea de que estás ahí, pero está ahí. Entonces, cada vez que nosotros queremos hacer algo, estamos muy entusiasmados, algo va a venir como a decir, bueno, a ver, ¿no?, como venir como a joder la cosa. O digo, bueno, yo quiero hacer un picnic, ¿no?, y porque mañana voy a salir a un picnic. Y me levanto y está todo nublado, lluvioso, y se me jodió el picnic. Entonces, ahí me frustro, ¿no? Entonces, digamos que de donde está el do, desde acá, esa vendría a ser la primera fuerza. El re no sé si lo van a alcanzar a ver, pero por ahí ustedes lo ven. Yo no lo veo acá porque tengo una barra de tareas. El re sería la segunda fuerza, la fuerza que se opone, ¿sí? La fuerza, la segunda fuerza. Y la tercera fuerza, si es que la usamos, ahí hay un segmento entre el mi y el fa que se llama semitono. En ese segmento de semitono es donde nosotros podemos hacer un ajuste creativo, eso se podría llamar en el lenguaje gestáltico. Es un ajuste creativo. Ahí se utiliza la tercera fuerza, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si usamos el primer ejemplo de que yo quiero salir de buen humor, ¿no?, y me subo al auto, o no es el auto, sino un compañero de trabajo, o mi madre, o mi hermano, mi vecino, quien sea, me pone mala cara, me discute, me reclama. Entonces ahí todo mi buen humor se va de pique, ¿no? Y ahí estoy en el conflicto, hay la fuerza positiva, vamos a decir, y la fuerza negativa. Y la tercera fuerza sería la fuerza neutralizante, que sería en el caso de que yo diga, bueno, voy a resistir, o sea, esto no me va a joder el día, ¿no? Y entonces utilizaría la tercera fuerza. Pero si no puedo usar esa tercera fuerza, no logro nada. Es como que se me derrumbó, ¿no? Y entonces me quedo atrapado en el círculo, ¿no? O sea, en vez de pasar entre el semitono de mi fa,
vuelvo a caer y arranco de nuevo, sol, quedo atrapado, es como un círculo vicioso de pensamientos, sentimientos, ¿sí? Entonces, esto es en relación con todo, esto de la tercera fuerza, ¿sí? Es un ciclo donde nosotros, por ejemplo, y tiene dos segmentaciones, miren, acá les voy a mostrar. Ahí está, se encuentran los semitonos entre si y do, ¿no? Y dijimos entre mi y fa, es un semitono. Ese es como el momento de poder salir, de hacer ese ajuste creativo. Entonces al principio, por ejemplo, cuando queremos hacer algo, también esto se puede llevar a la vida, no sé, estoy muy entusiasmado con un proyecto, ¿no? Y estoy muy entusiasmado, y después no sé por qué, enseguida me desanimo, no me sale algo y ya me bajoneé. Y entonces no hago nada, renuncio antes de empezar, ¿sí? Y ahí es que no estoy usando la tercera fuerza, y vuelvo a repetir el ciclo. Eso puede ser mis estudios, puede ser que comience un libro con mucho entusiasmo, pero después no lo termino, lo dejo a la mitad, ¿sí? Entonces, por ahí yo comienzo el libro, si lo rompo, si logro y paso eso, si no tengo allá donde está el si y el do, no lo termino el libro, o no termino lo que empecé, ¿sí? Me falta hacer un ajuste creativo. Entonces, me quedo atrapado en un rulo, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Entonces siempre, cuando yo quiero hacer algo, va a haber una fuerza que se opone. Y esa fuerza que se opone puede ser una fuerza externa, ¿sí? Alguien que me cruza, alguien que quiere hacer algo que, no sé, me cortó el tránsito, o no me pagaron el sueldo, yo tenía cuentas para pagar, esa es la fuerza primera, pero la segunda, la fuerza 2 es que no me pagaron, ¿no? Y me frustré. Utilizar la tercera fuerza en lo práctico sería, no sé, le pido a un compañero que me preste, o alguien que me preste, y pago la cuenta. Entonces salgo de ese bucle, salgo de ese rulo, ¿sí? De forma activa. Es una forma de superarnos. Entonces, de eso se trata la tercera fuerza. Puede ser en lo concreto, con los pies en la tierra, o a nivel psicológico, ¿sí? O sea, puedo tener ese ajuste, darme cuenta de algo y paso de nivel. Bueno, eso es como opera la fuerza del 3. Y el 3 está en todo, sería, ¿no? Por ejemplo, un óvulo y un espermatozoide se unen, y la tercera fuerza sería eso que se gesta, eso que sale, esa unión entre dos fuerzas diferentes, aparece algo nuevo, ¿sí? Eso sería como el ajuste creativo. Si utilizáramos, por ejemplo, el lenguaje de la Gestalt, esto podríamos llamar, la Gestalt es cuando podemos terminar un ciclo, ¿sí? Y cuando un ciclo queda sin terminar, muchos círculos sin cerrar, no puedo terminar de estudiar, no puedo terminar de hacer esto, no puedo terminar de hacer otro, son Gestalt inconclusas, ¿sí? Es algo que no está cerrado, no estoy cerrando los círculos en mi vida. Entonces la tercera fuerza lo que me va a permitir es hacerlo. Y la tercera fuerza puede operar tanto dentro de mí, desde dentro psicológicamente, dándome cuenta de lo que me pasa y hacer otra cosa como ajuste creativo, o puede simplemente venirme de un compañero de la formación que me dice, che, acordate de esto, ¿no? El consejo de un amigo, ¿no? Es como que me da ese impulso para salir, ¿sí? Entonces, ahí es cuando ocurre cuando puedo utilizar la tercera fuerza. Si no la utilizo, me quedo atrapado en el bucle de la octava, ¿sí? Y si lo puedo utilizar, lo que ocurre es esto. Ahí va. Bueno, ahí se hace una flecha ascendente, ¿sí? Arriba debería aparecer, no sé si ustedes lo ven, ahí está, una octava ascendente de donde pude comprender. Eso vendría a llamarse como que evolucioné en ese sentido, ¿sí? Como la evolución. Después vamos a ver, a medida que avancemos y lleguemos al no dualismo, qué es en realidad la evolución. Pero por ahora vamos a utilizar estos conceptos y estas ideas que nos van a ayudar a continuar y a aprender, ¿sí? Es como una escalerita que estamos haciendo, esto ya lo habíamos dicho. Una vez que llegamos arriba, ya la escalerita no nos sirve. Ya está, ya subimos. Pero por ahora son escaloncitos que nos van a permitir comprender. ¿Bien? Bueno, entonces de acá sale la tercera fuerza, y desde ahí sale la observación de lo que me ocurre, el darme cuenta y tener una idea diferente, una impresión diferente, con ideas nuevas, ¿sí? Las que estamos aprendiendo. Por ejemplo. Bien, entonces, acá llegamos al nivel, y también la ley del 7, que tiene que ver cuando se aplica acá. Estas leyes que habíamos visto al principio, ¿sí? Que está aplicado, recién vimos como la ley del 7 y la ley del 3 operan juntas. Y acá, esto vendría a ser el rayo de creación,
y se dice que en el primer nivel de todos, ¿sí?, es el absoluto, es lo uno, es, ¿no?, como diría Plotino, que ya vamos a llegar allí, es Dios, es, no sé, ese es el nivel 1, ¿sí?, que hay una sola ley y es absoluto. Esta es la concepción desde el cuarto camino. Bueno, entonces miren qué pasa acá. Esto es una emanación, ¿sí? Esta es desde el 1, se considera que todo lo que existe debajo es una emanación del 1, ¿sí? Es una cosmología, vamos a llamarle, ¿sí?, del cuarto camino. Cómo es que la concepción del universo, cómo que ocurre desde que es una emanación. Entonces, fíjense que del absoluto se quiso experimentar, ¿sí? Vamos a decir que salió a experimentarse, ¿no?, y encontró una oposición a eso, ¿sí?, y se crea una tercera fuerza, que permite, digamos, que el absoluto es la parte invisible, ¿no? Es como la salida de lo invisible al universo concreto, vamos a llamarle así. El universo concreto es la oposición, y la unión de la parte invisible con la parte concreta crea la tercera fuerza, y que le da el nacimiento a todos los posibles mundos, ¿sí? Eso es como enorme, vamos a llamar. Y ahí hay tres leyes diferentes. Ahí ya no está el absoluto. El absoluto ya no está ahí, no es puro, ¿sí? El nivel de la pureza solamente está en el nivel del 1. Y entonces cuando ya sale el 1 y emana desde ahí, ya encuentra una posición, otra vez la tercera fuerza, y entonces ocurre esto, ¿no? Y te aparecen todos los posibles mundos. Estas son leyes, como dijimos, que a medida que va avanzando de la emanación, se van duplicando las leyes, se van como haciendo más grandes, se va como duplicando la cantidad de leyes condicionantes, son leyes que nos condicionan. Entonces, en el nivel del absoluto no hay condicionamientos, porque es una sola ley, no hay opuestos, no hay oposición. Más, desde esta cosmología, al emanar, de ahí encuentra la oposición de lo espiritual a lo concreto y se crea esa tercera fuerza. Por eso hay tres leyes, vamos a decir, ¿sí? Es el nivel de los posibles mundos. Que podríamos, vean esta imagen de todas las galaxias que hay, ¿sí? Porque la Vía Láctea es una galaxia. Ahora se está estudiando la idea de los multiversos, que hay infinidad, ¿sí? Y estamos viendo solamente la parte física. Miren que esto es enorme. El módulo que viene es metafísico y van a ver de dónde sale todo esto, porque si a ustedes les parece que el universo es infinitamente grande, bueno, esto es como la analogía del iceberg de Jung, ¿sí? Solo es la puntita, solo es lo concreto, imagínense lo que hay debajo, ¿eh? Eso es módulo 2, ¿ok? Entonces, digamos, todos los posibles mundos son todas las galaxias y miles y millones de galaxias que hay, ¿bien? Bueno. Bien, volvemos al esquema. Entonces, ahí pasa al nivel de la Vía Láctea, donde hay 6 leyes condicionantes. Ahora ya está, digamos, el absoluto. Dios está mucho más lejos, ¿sí? Se va alejando. Mira que vamos avanzando, esa parte divina, digamos, o ese absoluto, se va alejando cada vez más. Entonces, en ese nivel es el nivel de la Vía Láctea, que es nuestra galaxia, ¿no? Es esta, ¿sí? Y es una entre millones y millones y miles de millones de galaxias que vimos, ¿no? Bueno, entonces acá hay 6 leyes condicionantes, ¿sí?, para estas conciencias, porque son conciencias galácticas. Ya vamos a hablar de esos niveles, ¿sí? Estamos viendo la parte material nada más. Y de ahí vamos a continuar al siguiente nivel, que sería... algo que les quería compartir, que se me pasó, de dónde viene, digamos, el nombre de Vía Láctea. No puse las imágenes, les quería compartir. Esto viene de la mitología griega, que tiene que ver con Zeus, ¿sí?, que había tenido un hijo con una mortal, que fue Heráclito, Hércules. Y como, vale, claro, por supuesto que Hércules quería que su hijo se alimentara, entonces le lleva a su mujer, ¿no?, a que Hércules tomara la leche de la diosa,
no de la humana. Entonces cuando Hércules, que era muy bruto, le da un mordiscón y sale un chorro de leche, y esa es la historia de la Vía Láctea, porque se llama la Vía Láctea, que de hecho hay cuadros, lo pueden buscar en internet sobre cuál es el nombre, ¿no? Por el salto de leche de la diosa, digamos que, bueno, por eso se llama así. Bien, entonces, una anécdota. Después viene el nivel de nuestro Sol, ¿sí? Que es una estrella. Nuestra estrella, que esto también es tan interesante, nosotros que la percibimos así, ¿no? Y acá, a medida que avancemos, y sobre todo en el módulo metafísico es el que viene, vamos a empezar a descubrir que los sentidos se engañan mucho. Nosotros, acá en Uruguay, tienen una costumbre, les cuento a los que no están acá en Uruguay, en Argentina no se hace, pero acá en Uruguay se hace casi siempre, cuando el sol se pone, todo el mundo en la playa aplaude. Se aplaude el espectáculo, ¿no? Todos están aplaudiendo la puesta del sol. Y a veces me pregunto, ¿qué estarán aplaudiendo la puesta del sol? ¿O estarán aplaudiendo que la Tierra gira? Porque el sol no se pone, ¿no? Y nuestra experiencia es de que el sol se pone, ¿sí? Y entonces, nada, es lo que parece, pero en realidad el sol no hace nada, en relación con la Tierra. Ahora van a ver lo que hace, ahora van a ver lo que hace. Bueno, y la otra experiencia también es que que Gaia, que la Tierra, está quieta, ¿no? Y sin embargo estamos viajando a 1600 kilómetros girando alrededor. La Tierra gira en sí misma, en su propio eje, a más de 1600 kilómetros por hora. ¿Sí? 1600 kilómetros por hora y nosotros parece que estamos quietos. Acá no se me mueve nada. ¿Sí? Y en casa tampoco, en la casa de ustedes. Sin embargo, vamos a esa velocidad. Y alrededor del Sol, que se tarda un año, gira a 107.000 kilómetros. 107.000 kilómetros vamos en esta nave llamada Tierra alrededor del Sol y ni nos damos cuenta, ni nos despeinamos. ¿Se dan cuenta? Los sentidos nos engañan todo el tiempo. Cuando lleguemos a aprender un curso de milagros, Jesús habla mucho sobre esto, de que los sentidos engañan, ¿no? Son muy engañadores en la experiencia. Entonces, bueno, está divertido eso. Bueno, entonces, en el nivel de nuestro Sol, digamos, eso es como se ve, ¿no? Esta es la visión clásica de los planetas que giran, y les quiero mostrar un videito curioso que tengo, que está bueno, mírenlo. Que es muy probable que no lo hayan visto, pero esto es lo que nos enseñaron, ¿no? Que el Sol está así, y que los planetas giran alrededor, ¿sí? ¿Sí? Bueno, miren esto. Esta es la visión clásica, ¿no? Que está el Sol en el centro, que todos los planetitas giran así. Miren cómo gira el Sol ahora. Miren, voy a adelantar un poquito. Presten atención. Ahora se va a alejar, digamos. Se aleja como la cámara. Esto está buenísimo, está hecho en 3D. Y vamos a ver cómo es el Sol visto desde la galaxia de nosotros. Y se va alejando. Porque el Sol está lejos del centro de la galaxia. Miren. Cómo giran los planetas, ¿sí? Y ahí va el Sol. No está quieto el Sol. Esa es la Vía Láctea, ¿no? Esa galaxia. Fascinante las cosas que vas descubriendo. Por eso que hacemos esta formación, porque hay muchas cosas con las cuales quedar tontos, distraídos, encantados. Pero está bueno disfrutar. Fíjense, ese tirabuzón hacen los planetas alrededor del Sol. El Sol está haciendo una vuelta alrededor de la galaxia.
Ahí explica que hay 26.000 millones de kilómetros del centro de la galaxia, desde donde está el Sol, estamos lejos del centro. Y entonces, a esa distancia, el Sol va haciendo una vuelta alrededor de la galaxia, haciendo ese espiral, y el mismo espiral hacen los planetas alrededor de él. Y se tarda 226 millones de años en dar la vuelta alrededor de la galaxia. De eso creo que hablaban los mayas, de ese año galáctico. Impresionante, solo la Vía Láctea estamos mirando. Hace un rato vimos todos los posibles mundos, todas las galaxias, miren, ahí va el Sol. Y los planetas, miren qué impresionante. Y nosotros pensamos que el Sol estaba quieto y que los planetas giraban solo en esa órbita y van, es toda una espiral que hace todo el tiempo, miren. Qué loco eso. Bien. Bien, un poquito nada más para que vieran cómo las cosas van cambiando. Y nosotros no tenemos ni idea, ¿no? Pero cómo va todo, a medida que vamos avanzando, va cambiando las visiones, ¿no? De todo. Bien. Entonces. Vamos a volver acá. Vamos a volver acá, entonces, al rayo de creación. Entonces, una vez que llega al nivel del Sol, ya hay 12 leyes que nos alejan del absoluto, ¿sí? Después está el nivel de los planetas, los que vimos recién girando alrededor del Sol, ¿no? El nuestro se incluye, pero en los planetas hay 24 leyes condicionantes. Y en el nivel de la Tierra hay 48. Fíjense, a medida que vamos avanzando sale de lo lejos que está Dios, vendría a ser, de la Tierra, ¿no? Está re lejos, está como hay un montón de capas y capas de condicionamiento que nos alejan, ¿sí? Alejan. Y en la parte lunar, el nivel de la Luna, hay 96. Y acá hay algo que les va a sorprender un poquito, porque a nivel conciencial se dice, y esto decía Gurdjieff, que la mayoría de las personas viven al nivel de conciencia en la Luna, ¿sí? La Luna es el lugar de las emociones, somos muy emocionales, vivimos en el odio, en la cólera, en la tristeza, ¿no? Entonces como que a nivel conciencial somos lunáticos, estamos en la Luna, ¿no? Entonces, por eso que tiene que ver el despertar espiritual o de la conciencia con desarrollar y a ir acercándose al absoluto, ¿sí? Convertirse en un ser solar, por ejemplo, ¿sí? Con mucha conciencia. Entonces, hasta volverse uno con la fuente, ¿no? Eso es ese camino del despertar de la espiritualidad. Pero bueno, querían que vieran un poquito esto, porque esto más adelante, en el módulo 2, vamos a explicar otras cosmologías, pero es importante por lo menos entender de dónde viene esto, ¿no? Y qué es lo que ofrece el cuarto camino. Bueno, entonces acá también hay 7 niveles, ¿sí? En esta emanación que sale del absoluto, ¿sí? En esta parte de cómo explica, vamos a decir, el rayo de creación, de cómo viene todo acá. Les voy a enviar, para que si a ustedes les interesa les voy a enviar un libro de Ouspensky. Ouspensky y Nicholson, 2 discípulos de Gurdjieff, que desarrollan este tema. Les voy a enviar un libro que se llama Fragmentos de una enseñanza desconocida. Y ahí van a poder saber más sobre el rayo de creación. Esto es un introductorio, pero para que puedan saber un poquito más de esto y de las 3 leyes y las 7 leyes, desde esta mirada. Bueno, entonces habíamos visto que nosotros es importante que aprendamos a saber elegir, ¿sí?
Y en todos los niveles, tanto al nivel de la alimentación, que es como lo más básico, ¿sí? Dentro del cuarto camino, el lugar del aire que respiramos, que tiene que ver también con el ambiente donde estamos, donde nos movemos, con quiénes estamos, a qué lugares frecuentamos. Hay lugares que vamos, a medida que avancemos, que ya no nos vamos a sentir que encajamos ahí, ¿sí? Con amigos, esto va a empezar a pasar que ya hay conversaciones en las cuales ya no nos va a interesar participar, porque vamos a querer dejar de opinar de la vida de los demás, ¿sí? Cuando opinamos demasiado de las vidas de otros es porque no tenemos una vida propia. Entonces, las personas como tendemos a no tener una vida, vivimos de lo, ¿viste lo que hizo el otro, lo que se puso aquello, y viste lo que hizo este? Porque, viste, este se casó con la otra y metió los cuernos con esa. Y estamos como y ese mundo, a medida que avanzamos, ya no nos hace sentido ese tipo de amistades, ese tipo de lugares, y muchas veces son personas que amamos, nuestros propios hermanos, nuestros propios padres. Entonces vamos a aprender a relacionarnos de una manera diferente, ¿sí? Los caminos de conciencia son como de ascensión, en algún sentido, como en la parte baja si fuera una montaña, bueno, todo el mundo está como en la llanura, en el llano, ¿no? Quejándose, comparándose, insultando, bueno, y todo lo que el mundo hace, ¿no? Que lo hacemos todo el tiempo. Bueno, y a medida que vamos avanzando, como que la montaña se va haciendo más angosta, y hay menos gente. A medida que vamos subiendo, no estamos todos tirados así. No, es como que es otra cosa, ¿sí? Es salir de la comodidad y empezar como a ascender un camino. Como vimos recién en la octava, ¿no? Es poder salir del rulo de la repetición y hacer una octava de ascensión y poder aprender, ¿sí? Poder aprender, en ese sentido, evolucionar, vamos a llamarlo así, que es un buen término, que luego vamos a dejar de lado, pero que de momento es importante y oportuno para este contexto. Entonces, la evolución es lo contrario a la repetición, podríamos decir, ¿sí? Que para evolucionar hay que aprender nuevas ideas y romper viejos patrones, ¿sí? Hay un libro también que está bueno, que ese no lo tengo, tendría que conseguírselos, que se llama, es un libro de Joe Dispenza, que es uno de los científicos que vimos en el documental, y se llama Rompiendo el hábito de ser tú. Rompiendo el hábito de ser tú. Ese es un libro interesante y que tiene ejercicios inclusive para poder desarrollar. Finalmente te lleva hacia la meditación, ¿sí? Para poder hacer un cambio, porque lo que necesitamos hacer es un reemplazo de lo viejo por lo nuevo, ¿sí? Si sacamos algo que nos hace daño, necesitamos reemplazarlo, si no lo viejo vuelve a ocupar ese lugar. Entonces hacemos un reemplazo, eso es clave, lo que les acabo de decir, ¿sí? Es reemplazar viejas ideas por nuevas ideas. Y entonces empezar a utilizar esa nueva información, esas nuevas impresiones, que vamos a ir aprendiendo sobre la marcha, vamos a aprender estas impresiones, aquello que nos va a marcar, pero de forma nueva, de una forma sana, ¿sí? Y vamos a ir desarrollándonos cada vez más. Así que es un camino de valientes, ¿sí? Por supuesto, superarnos a nosotros mismos es la verdadera superación. No hay que competir con nadie, sino superarnos. Y por supuesto que hay que tomar decisiones para hacerlo, esto lleva tiempo, no es así nomás, más la clase próxima vamos a tener un práctico donde vamos a aplicar estas ideas, ¿sí? Y es una clase que se llama Psicología y Alquimia, ¿m? Psicología y Alquimia, que es uno de los libros de Jung también. Más, esto es una práctica, va a ser muy práctico y va a ser una herramienta que si ustedes la aprenden, les va a servir para toda su vida, no es para un ratito. Esto es algo que hago conmigo mismo, ¿sí? Cuando estoy en dificultades, cuando estoy en problemas, me meto en ese lugar, ¿sí? Es en el lugar de espacio interior, que es lo que vamos a hacer, lo vamos a enseñar de diferentes maneras, y ocurre una transformación, porque vamos a aplicar la tercera fuerza, pero vamos a hacerlo dentro del campo emocional esta vez. ¿Se acuerdan? En la clase tuvimos una clase práctica, que era teórico-práctica, que estuvo Sandra López, nuestra profesora de yoga, de Un Faro para la Paz, y ella enseñó unos ejercicios de respiración,
en donde podíamos salir de una forma práctica, respirando de situaciones dolorosas o conflictivas, ¿sí? Bien, esta es una herramienta. La que vamos a aprender el próximo jueves en el práctico va a ser una herramienta donde vamos a adentrarnos en el cuerpo emocional, ¿sí? Y ahí vamos a, desde el cuerpo emocional, vamos a aprender a utilizar la inteligencia del cuerpo instintivo motriz y la inteligencia del intelectual, ¿sí? Ambas de los tres cuerpos vamos a utilizar, pero el foco va a estar en el sentir, ¿sí? Vamos a abordar desde ahí. Y más adelante en el módulo 2 y 3 vamos a aprender a utilizar nuestra mente, ¿sí? Para hacer eso. Entonces es muy importante esta idea de las funciones que hemos visto, son muy importantes porque nosotros no somos esos cuerpos, no somos nuestro cuerpo psicológico, como ya hemos dicho muchas veces, no somos lo que pensamos, pero estamos muy identificados. Y necesitamos entrenar nuestra mente para salir de esa repetición mental. Y de a poquito vamos a ir aprendiéndolo. Ahora nos espera poder entrar en las emociones, es algo muy fuerte, vivencial, y ocurre literalmente en la transformación. Por eso que le llamo alquimia y psicología, porque van a poder ustedes experimentar el cambio, ¿sí? Es transformar el plomo en oro. Eso es lo que hacían los alquimistas. Vamos a transformar el plomo, que son las energías pesadas, ¿no? O sea, que las emociones, la tristeza, el dolor, eso que me pese, me siento mal, y bueno, eso que es pesado, ese plomo, lo vamos a transformar en oro. Y eso lo vamos a hacer juntos. No es teórico, esto es totalmente práctico. Únicamente practicándolo es como lo vas a entender. Por más que te lo explique con palabras 20.000 veces, no te vas a entender nada. Cuando lo hagas, cuando lo hagamos juntos, ahí vas a decir, ¡pah! Como dice acá en Uruguay, ¡pah! ¿Sí? Ahora, mirá qué loco, ¿eh? Es impresionante. Y no tengo que hacer nada, ¿no? Y acá tenemos la paradoja. Decir, pero ¿cómo no tengo que hacer nada? No, no tenemos que hacer nada, salvo estar presentes. Pero eso lo vamos a hacer juntos en la clase de práctica que viene. Bueno, entonces, muy importante las impresiones, ¿sí? Diría mucho más importante que la comida, ¿sí? Porque como decía el Maestro Jesús, no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino de lo que la boca sale, porque del corazón procede. Entonces, eso que tenemos en nuestro corazón nos contamina, tenemos que ver bien qué es, si es plomo, si es barro, qué es lo que está ahí, ¿sí? Y vamos a utilizar esa parte de nosotros que es completamente pura, ¿sí? Descrita por Jung como el self, el sí mismo. Vamos a utilizar la tercera fuerza, y esa luz en nosotros, esa mente pristina, como diría el budismo, va a hacer una transformación interior de las cuales se van a sorprender, ¿eh? Y que es una herramienta para usar siempre. Y esto, cualquiera sea tu aflicción, cualquier sea el dolor que tengas y que traigas a ese instante, lo que sea, si lo haces de todo corazón, escucha lo que te digo, en menos de un minuto, cambia. Es impresionante. Pero esto requiere entrega. Es nada más que eso. Y no tenemos que hacer nada más que estar dispuestos. Y después todo lo demás ocurre por sí mismo. Solo dejamos que suceda, ¿sí? Ahí lo van a experimentar. Tenemos todo dentro de nosotros. Solo que no lo sabíamos. Pensamos que es muy difícil. Y eso es una creencia nada más. Es una impresión. Una creencia de que algo que es muy simple es difícil. Y no, no lo es. La verdad es muy, muy simple. Así que bueno, vamos de a poquito. Este es un práctico muy importante que vamos a hacer el próximo jueves. Y los que no puedan estar, no se preocupen porque se va a repetir. Es importante para el módulo 2, ¿sí? Porque vamos a trabajarlo y vamos a extenderlo y vamos a practicarlo de muchas formas. Entonces tienen que saber de qué se trata esto. Es práctico 3. ¿Bien? Bueno, entonces, ¿tenemos un ratito más? Sí. Bien, a ver si alguien se anima. ¿Qué ven acá? Pues una copa y dos caras. Ah, bien. Ahí alguien ve dos cosas. Perfecto. ¿Todos vieron eso? Está. Algunos van a ver. También una copa. ¿Qué viste?
No, digo que puede ser una copa sola, simplemente una copa. Ahí va. Bueno, entonces algunos pueden ver una copa, ¿sí? Y otros, no, y otros ven dos caras. Y después, sí, pero también hay una copa. Y entonces puede ver ambas cosas, ¿sí? Bueno, esto es algo muy importante que tiene que ver también con el trabajo que vamos a hacer, el práctico, ¿sí? Esto se llama figura y fondo, ¿sí? Bien, ahí tienen otra imagen, se supone que ese es Sigmund Freud. Ese está más que obvio, ¿sí? Una mujer, y está la cara del hombre y una mujer ahí también. Y podemos ver ambas, o una o la otra. En este se puede ver como las dos, me parece, pero bueno, es una imagen conocida, habrán visto ustedes. Bien, entonces, de esto de la figura y fondo, vamos a hablar bastante, y es importante porque lo que nos hace figura es lo que nos pasa, ¿sí? Miren, acá tenemos otra imagen. Ahí que ven. Uf, yo veo muchas cosas. Un mono, un león, un árbol, Bien, peces. Peces. muy bien, muy bien. El árbol, los pájaros. Muy Un bien, gorila. bueno. Ahí va. Muy bueno. Bien, entonces sí, aquí hay muchas cosas. ¿Vieron? Están muy atentos, están muy atentos. Bueno, esta es una figura que tiene que ver, se usa mucho en psicología gestáltica, y nos sirve para aprender a atender aquello que nos hace figura, ¿sí? Lo que nos hace figura, por ejemplo, si voy a un cumpleaños, ¿no? Y hay una fiesta, y bueno, la música, y siempre me va a hacer figura, por ejemplo, tal vez el invitado, ¿no? El invitado me hace figura, ¿no? Perdón, el invitado, el que cumple años, ¿no? O me encuentro El con un anfitrión. invitado que es un amigo mío, ¿me escuchan? Sí. Bien, me puedo encontrar con un invitado que es un amigo mío y me hace figura esa persona. O me encuentro con alguien que me cae muy mal. Entonces fui a una fiesta a pasarla bien y resulta que me encontré con alguien que no lo puedo ni ver. Y entonces todo el mundo está sonriente y yo estoy horrible, ¿no? Porque me está haciendo figura esa persona, me está haciendo figura un momento, una emoción, algo que traje, me está haciendo figura. Y eso es muy importante atender, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que aprender a atender lo importante, y lo importante es lo que me pasa. Y entonces tenemos que aprender a darle como prioridad a lo más importante, tenemos que aprender a priorizar. Por ejemplo, en una de las charlas... Sergio, Sí, no, que en el video que mandaste del documental estaba eso, la figura. Eso que vemos, que en realidad es como un recuerdo. Lo que vemos está todo como Mati, por el recuerdo, en realidad. ahí La mujer va, miraba, sacaba la foto y veía la ahí imagen va, con su ex, que sí, se casaron. tal Y todo cual, ese sentimiento que le generaba la emoción, no era del momento. Ella no estaba en el momento, no estaba en el momento claro, aquí y ahora, como se dice. tal cual. Bueno, ella tenía imágenes de recuerdo, cosas que le pasaban, pero probablemente sí me encuentro. Por ejemplo, en la película no aparece el novio verdadero de ella. El ex podría haber, por ejemplo, aparecido, y entonces ahí es como, ¡pum!, no me lo estoy imaginando, lo estoy viendo a la persona, ¿no? Y me afecta mucho, ¿sí? Puede ser un... Entonces eso es lo que me está pasando. Necesito atender eso que me está pasando. Y a veces, esto lo decía Peirce, ahora les voy a poner una foto de él, es Frederick Peirce, más conocido como Fritz Peirce, ¿sí? Es uno de los padres de la nueva Gestalt. Y él explicaba, por ejemplo, ponía un ejemplo de que por ejemplo, estamos en una selva, ¿no? Estamos con un hombre bárbaro. Entonces, ¿qué nos hace figura? Me pica el bagre, dicen en Argentina. Cuando el hambre que tengo me hace figura. Entonces, ¿qué hago? Voy a buscar una fruta para comer. Hay árboles, y dije, bueno, voy a comer esta fruta, ¿no? Y cuando me voy acercando al árbol, resulta que aparece un león. Y entonces ahora, ¿qué me hace figura? Salir corriendo de ahí, porque la comida pasa a ser yo. Yo era vegetariano, pero porque soy vegetariano, el león no va a decir, no me va a comer porque sea vegetariano, me va a comer lo mismo. Entonces, empiezo a correr, es lo que me hace figura. Entonces, lo primero ahora es atender mi vida. Es más importante que la comida vivir, ¿verdad? Correr. Y entonces, ¿qué hay más importante que correr en ese momento? Si corro y me quedo sin aliento. ¿Qué es más importante ahora que correr?
Aliento. Y buscar un lugar. Respirar, claro. Si no respiro, me muero ahí. No puedo correr más. Entonces tengo que respirar. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo puedo estar atendiendo eso que me está pasando todo el tiempo? Dar prioridad a lo que me pasa va a hacer que dejemos de sufrir tanto, porque a veces no estamos atendiendo. Tenemos algo que nos duele, el cuerpo a veces estamos incómodos, se nos duerme el brazo y seguimos apoyados en la misma posición, aunque nos esté doliendo. Somos inconscientes de lo que nos pasa. Entonces, una vuelta yo estaba dando una charla acá mismo, se han mudado unos vecinos que tenían 2 perros enormes, ¿sí? Esto también fue muy, muy divertido. Entonces, estaba dando una charla, y mientras daba la charla, los perros eran terribles, el escándalo que hacían. Y entonces yo estaba hablando con los compañeros del otro módulo, y a la vez estaba preocupado porque no quería que se escucharan los ladridos de los perros. Entonces yo ya estaba, mi atención se dividió, porque estaba escuchando, y ladró un perro justo, estaba escuchando los ladridos de los perros que estaban, y entonces estaba dividido. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Atender mi situación con los perros. Entonces, en vez de estar peleado con los perros, como que la mente es instantáneo, ¿no? Estos perros de porquería que empiezan a ladrar, el discurso interior, les hice un espacio a ellos. Y les dije, bueno, ustedes son parte de mí también, y tienen derecho a ladrar. Entonces, los incluí en la charla. Y le dije, afuera tengo unos amiguitos, unos perritos que están ladrando, y les hice espacio dentro de la charla. Y cuando les hago espacio adentro de la charla, que ya no me resistí, esto es maravilloso, y paradoja de nuevo, ¿no? Hablo de ellos, automáticamente no ladraron más. Fue sorprendente eso. Pero siempre, porque ya no resistí. Esto lo vamos a ver, cuando lo que resiste persiste. Entonces, si yo hubiese estado peleándome con los perros internamente, los compañeros no se daban cuenta de que yo estaba pasándolo mal. Pero en ese momento lo que me hizo figura fue que yo tenía que atender a los perros. No quería que se escuche y tenía que dar la charla. Entonces mi mente no estaba funcionando porque estaba dividida. Mi atención se fue hacia los perros y por otro lado estaba atendiendo acá. Y también en una de las clases nuestras, de este módulo, compartí, cuando vimos análisis transaccional, como no había visto las diapositivas, no las había repasado, esto lo compartí hacia el final de la charla, porque yo estaba incómodo, y entonces estaba atendiendo mi incomodidad mientras daba la charla, pero atendí mi incomodidad primero, ¿sí? O sea, que me miré con amor, ¿sí? Y me sostuve, a pesar de que mi mente decía, mirá, van a pensar que sos un tonto, que no viste las cosas, que no. Entonces el ego, uno de los yoes jodidos, el juez que tenemos adentro, me estaba dando, adoctrinando, el padre, si usamos ese lenguaje, el padre interno, el exigente interior, me estaba adoctrinando. Entonces usé la tercera fuerza. ¿Se dan cuenta cómo esto es aplicable y son segundos? Entonces saqué el adulto y le dije a esa parte de, no es para tanto, no te la tomes tan en serio. Entonces eso es poder priorizar figura y fondo. Entonces, lo que me hace figura es lo que me está pasando. Y pasa el fondo, como en este caso la clase. La clase era la figura, ladran los perros, ahora la clase pasó al fondo y la figura son los perros. Y lo que me hace figura es lo que me hacen sentir. Entonces tengo que atender lo más importante. Esto lo estamos compartiendo porque es lo que vamos a hacer en el práctico. Vamos a atender lo importante. Y voy a insistir mucho sobre esto. Porque una de las tendencias que tenemos es en aprender herramientas, pero después no las usamos. Después cuando es el momento de utilizar, no las usamos, ¿sí? Y esto me ha pasado de hecho en consulta, que hay clientes que les he enseñado esto, decimos clientes en constelaciones, por ejemplo, porque nadie sana a nadie, reconocemos que la sanación, como lo van a comprobar, están ustedes. Entonces, simplemente teniendo esas herramientas. Después me escriben, Sergio, que me estoy muriendo, que ser unos ataques bárbaros. Y yo simplemente le mando un mensajito diciendo, acordate de lo que estuvimos mirando, ¿sí? Y yo todo lo que tenía que hacer era tomarme unos mates, por ejemplo, podría haberla atendido. Pero dije, no, porque estoy generando una dependencia, no estoy ayudando. Entonces, fíjate, respira, y fíjate lo que hicimos juntos. Y le devolví la responsabilidad, ¿se da cuenta? Qué importante que es hacernos cargo de lo que nos pasa. Y poder confiar. Es la parte difícil, ¿eh? También después vamos a ver, cuando veamos la parte sistémica, los órdenes de la ayuda, ¿sí? Para no mezclar, para no confundir.
hay que saber ayudar. Es muy importante también. A veces queremos salvar a todo el mundo y eso no es ayuda. A veces la mejor ayuda es no ayudar, que así es como nos empezamos a empoderar, a hacernos responsables. Pero bueno, como hay muchas anécdotas para compartirles. Más bueno, esto de la figura y el fondo es una idea de Peirce, que en la Gestalt, en la psicología gestáltica se aplica mucho, y nosotros vamos a aprenderla con otras herramientas. En módulo 2 vamos a practicar esta psicología, que es muy interesante en nosotros mismos. Vamos a aprender eso, pero recién eso es para módulo 2, la parte metafísica, ¿sí? Porque vamos a trabajar dentro del inconsciente colectivo, dentro de los campos del inconsciente, ¿sí? La idea del campo mórfico es de Rupert Shepler, que es quien le puso esa idea, pero es inconsciente colectivo. Esto lo habíamos visto hace unos días. La clase pasada, al final no se grabó, pero como les decía, vamos a seguir con estas ideas y vamos a repasarlas, así que no pasa nada. Bueno, hasta acá hoy, entonces, 18 en punto, acá en Uruguay. Y nos vamos a ver entonces el próximo jueves. ¿Sí? El próximo jueves vamos a tener la práctica muy importante que puedan estar, porque vamos a practicar esta psicología y alquimia juntas, ¿sí? Es vivencial, es muy transformador, y solamente si lo puedes hacer es que te das cuenta de que funciona. Si no te sale, no pasa nada, eso lo vamos a explicar después, ¿sí? Lo importante es querer, ¿sí? Y ponerse ahí, reconociendo que no sabemos. Bueno, voy a dejar de compartir esto. Por si alguien tiene ganas de hacer alguna preguntita o algo que haya quedado ahí en el tintero sobre lo que acabamos de decir, o algo que quieran saber. Bueno. A mí me ha quedado una duda, pero es que no sé si he escuchado bien, Sergio, cuando estabas hablando. ¿Me oyes? Sí. Sí, cuando estabas hablando de lo que íbamos a hacer sobre psicología y alquimia, el ejercicio que íbamos a hacer el próximo jueves, que supongo que está relacionado con este, y decías que es una cosa que cuando lo practiquemos, si nos metemos de lleno en ello y creemos y confiamos, la emoción negativa o la preocupación que tengamos, va a desaparecer de manera inmediata. Así, como lo acabas de decir. Tal cual. Es como magia. Y eso vamos a poder hacer nosotros con nosotros mismos. Yo los voy a guiar, los voy a acompañar para que lo puedan hacer, lo hacemos juntos. La idea es que ustedes puedan aplicarlo, aprenderlo. Hemos compartido el libro de Eckhart Tolle, ¿verdad? Nosotros en la formación ya les compartí ese libro. Creo que sí. Sí, creo que los primeros. Sí, lo hemos compartido. Está en el libro de Eckhart Tolle. También se encuentra en uno de los libros de Stephen Hawking también. Es como en varios autores hablan de esto, pero nosotros no vamos a hablar de esto, nosotros vamos a hacer esto. Así es como me queda claro, ¿no? Sabiduría es hacer. Entonces, lo sabremos cuando lo hagamos, seremos sabios ahí. Y de nuevo, la herramienta es importante tenerla a la mano para usar. Cuando algo me está haciendo figura, atender lo que me pasa. Esto es muy importante, vamos a repetirlo todo el módulo que viene también. Atender lo importante, ¿qué me está pasando? ¿Estoy triste? Eso es lo que me pasa. Vamos a abandonar todo juicio, vamos a abandonar toda etiqueta de si no sé qué me pasa, porque a veces, esto ya vamos a ver después cuando veamos la parte de climas, que no hemos visto, los climas emocionales, vienen de la nada, que no es la nada, sino el inconsciente colectivo, y me afectan. ¿Y qué hago? Atiendo lo que me pasa. Esto es lo que vamos a aprender. Pero ya empezamos practicando y vamos a extender esta enseñanza y va a quedar como herramienta. Y la vamos a practicar varias veces, así que no se preocupen por los módulos, los prácticos se repiten, entonces lo pueden hacer 2, 3 veces, las veces que quieran, hasta que le agarran la mano. Bueno, Mary, así que si era eso. ¿Cuál es el libro de Eckhart Tolle? ¿Cuál de los libros de Eckhart Tolle? El primero, es El poder de la hora. Él explica eso hacia el final del libro, no recuerdo la página, volví hace muchos años, pero eso está ahí. Creo que lo envié, si no se los envío ahora. Les voy a enviar ahora. Lo tienen, sí, lo tienen porque lo envié, creo que fue el primer libro que envié de la formación. Y ahora voy a enviar uno de Opensky, que habla sobre
el rayo de creación y todo este conocimiento, vamos a decir, oculto, al que le interese. Bueno, entonces nos vemos acá. Un besito, hasta acá llegamos hoy y nos vemos el jueves en el práctico. Así que besos. Ok. Gracias. Chao.